La historia de Eliú es una de las más intrigantes y menos exploradas del libro de Job. En la Biblia, Eliú aparece como un joven sabio que se presenta en un momento crucial del diálogo entre Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Mientras que estos tres personajes han estado discutiendo y ofreciendo respuestas tradicionales a la pregunta del sufrimiento humano, Eliú introduce una perspectiva fresca y provocativa. Se convierte en un puente entre el sufrimiento de Job y la justicia de Dios, desafiando las nociones convencionales de la época sobre el dolor y la retribución divina. Para entender la relevancia de Eliú, es esencial considerar el contexto del libro de Job. Este libro, que es parte de la sabiduría literaria de la Biblia, narra la historia de Job, un hombre justo y temeroso de Dios, que sufre terriblemente tras perder a su familia, sus posesiones y su salud. A lo largo de su sufrimiento, Job es visitado por sus amigos, quienes le insisten en que su dolor es un castigo por algún pecado oculto. Ellos sostienen una teología de retribución, donde el sufrimiento es la consecuencia del mal y la prosperidad es el resultado de la rectitud. La postura de Job es de defensa, él se considera inocente y pide a Dios una explicación. A medida que avanza la discusión, se vuelve cada vez más evidente que los amigos de Job están atrapados en un paradigma que no permite el sufrimiento de los justos. Aquí es donde entra Eliú, un personaje que, aunque menos conocido, juega un papel crucial al ofrecer una perspectiva innovadora. La llegada a Eliú aparece en el capítulo 32, después de que Job y sus amigos han estado enredados en un prolongado debate, él ha estado escuchando en silencio. Y su frustración por la incapacidad de los demás para ofrecer respuestas satisfactorias lo impulsa a hablar. A diferencia de los otros, Eliú no se limita a reprochar a Job, él es un joven lleno de pasión, y su deseo de comprender lo divino lo lleva a ofrecer una explicación diferente sobre el sufrimiento. Eliú comienza su discurso enfatizando que, aunque es joven, su conocimiento proviene de la experiencia y la revelación divina. Él se presenta no como un juez, sino como un mensajero de Dios, su intención es instruir, no condenar. A lo largo de su discurso, Eliú se centra en varios temas clave que desafían la perspectiva de sus predecesores. Uno de los puntos más destacados de la enseñanza de Eliú es la idea de que el sufrimiento puede ser una forma de enseñanza divina. Él plantea que, a veces, Dios permite el sufrimiento para corregir o instruir a las personas. Este enfoque es radical, porque contrasta con la visión tradicional que considera el sufrimiento únicamente como un castigo por el pecado. Eliú sostiene que el sufrimiento puede servir como un medio para profundizar la relación del ser humano con Dios. En Job 33 horas y 14 minutos y 18, Eliú dice, porque Dios habla una y otra vez, aunque el hombre no lo entienda, en sueños, en visiones de la noche, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando duermen en sus lechos, entonces les da a conocer su consejo y les enseña su sabiduría. Esta afirmación introduce la idea de que Dios se comunica de diversas maneras y que a través del sufrimiento, los humanos pueden recibir una revelación que les lleva a un entendimiento más profundo de su propia condición y de la grandeza de Dios. Eliú no solo presenta el sufrimiento como un medio de enseñanza, sino que también enfatiza que Dios está presente en medio de él. Esto es vital, ya que proporciona consuelo a quienes sufren, recordándoles que no están solos, Dios está trabajando en sus vidas incluso cuando no pueden ver la mano divina en su dolor. Eliú revela que la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento es diferente, Dios tiene un propósito, y aunque este propósito puede ser misterioso, hay una razón detrás de cada tribulación. El sufrimiento, según Eliú, no es un signo de la ausencia de Dios, sino una oportunidad para que el ser humano crezca en fe y dependencia de Él. Eliú invita a Job a reflexionar sobre su sufrimiento no solo como una carga, sino como una oportunidad para buscar a Dios con mayor fervor. Eliú también aborda la cuestión de la justicia divina, en contraste con los amigos de Job, que ven la justicia como un sistema de retribución donde los justos son recompensados y los malvados son castigados. Eliú propone una visión más matizada. Él argumenta que la justicia de Dios va más allá de la simple retribución, hay un elemento de gracia y enseñanza en el sufrimiento. En Job 34 horas y 10 minutos y 12, Eliú declara,
Por tanto, oh hombres, oídme, lejos esté de Dios la iniquidad, y del Todopoderoso la injusticia. Porque Él pagará al hombre según su obra, y le dará conforme a su camino. Aquí, Eliú establece que, aunque Dios es justo, su justicia no siempre se manifiesta de la manera que los humanos esperan. A veces, el sufrimiento es parte del proceso divino de formación y transformación. Uno de los aspectos más fascinantes del discurso de Eliú es su afirmación de que Dios se comunica con las personas de formas inesperadas. Eliú menciona que Dios habla a través de sueños y visiones, sugiriendo que la comunicación divina no siempre es directa, a menudo, implica un proceso de discernimiento y reflexión. Esto nos recuerda que debemos estar atentos a cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, incluso en momentos de dolor y confusión. Esta idea tiene un profundo impacto en nuestra comprensión del sufrimiento. Eliú nos enseña que, a veces, la respuesta a nuestras preguntas no llegará de manera clara o inmediata, sino que puede manifestarse a través de una experiencia dolorosa que nos lleve a una revelación personal. En lugar de ver el sufrimiento como un obstáculo, Eliú nos anima a verlo como una oportunidad para recibir la sabiduría de Dios. Eliú también enfatiza la importancia de la humildad al acercarse a Dios. Su discurso está lleno de un sentido de reverencia hacia la grandeza y la sabiduría de Dios. Él reconoce que hay cosas que están más allá de la comprensión humana. En Job 36, 22-26, Eliú dice, «He aquí, Dios es excelso en su poder, ¿quién enseña como Él? ¿Quién le ha ordenado su camino? ¿O quién le dirá, hiciste mal?» Esta actitud de humildad es fundamental para recibir la enseñanza divina. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y abrir nuestro corazón a lo que Dios nos quiere enseñar, incluso a través del sufrimiento. La reflexión sobre la vida de Eliú y su mensaje nos lleva a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida. Es fácil caer en la trampa de ver el sufrimiento únicamente como un castigo o como una carga pesada. Sin embargo, Eliú nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Podemos ver el sufrimiento como un camino hacia la transformación personal y espiritual. Este cambio de perspectiva requiere un acto de voluntad y fe. Debemos decidir confiar en que, incluso en medio del dolor, hay un propósito más profundo que podemos no entender en el momento. Al hacerlo, podemos encontrar consuelo en la idea de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Eliú nos desafía a buscar significado en nuestras experiencias. En lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, podríamos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esta situación? Esta búsqueda activa de significado puede llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos, de los demás y de nuestra relación con Dios. La sabiduría de Eliú nos enseña que el sufrimiento puede ser un maestro. A menudo, las lecciones más valiosas que aprendemos en la vida provienen de nuestros momentos más oscuros. Al buscar a Dios en medio del sufrimiento, podemos descubrir una fuerza que nos capacita para enfrentar las adversidades de la vida con gracia y propósito. Finalmente, la historia de Eliú en el libro de Job nos deja con una profunda esperanza. Aunque el sufrimiento puede parecer interminable, siempre hay una luz al final del túnel. La promesa de que Dios está con nosotros en nuestras luchas y que hay un propósito detrás de cada dolor nos ofrece un sentido de paz. La revelación de Eliú de que el sufrimiento puede ser un medio para la enseñanza divina nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser transformados a través de nuestras experiencias difíciles. Al abrirnos a esta verdad, podemos encontrar la esperanza y la redención que tanto anhelamos. Eliú, en su papel como portador de una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la justicia divina, nos desafía a repensar nuestras creencias sobre el dolor y la adversidad. Su mensaje es relevante hoy en día, ya que muchas personas luchan con preguntas similares sobre el sufrimiento. La historia de Eliú nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar significado y propósito a través de nuestra conexión con Dios. Su perspectiva única puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de la vida y de nuestra relación con el Creador. Gracias por escuchar este mensaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte con alguien que lo necesite escuchar. Nos vemos en el próximo video.
La reflexión sobre la vida de Eliú y su mensaje nos lleva a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida. Es fácil caer en la trampa de ver el sufrimiento únicamente como un castigo o como una carga pesada. Sin embargo, Eliú nos invita a cambiar nuestra perspectiva. Podemos ver el sufrimiento como un camino hacia la transformación personal y espiritual. Este cambio de perspectiva requiere un acto de voluntad y fe. Debemos decidir confiar en que, incluso en medio del dolor, hay un propósito más profundo que podemos no entender en el momento. Al hacerlo, podemos encontrar consuelo en la idea de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos verlo. Eliú nos desafía a buscar significado en nuestras experiencias. En lugar de preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, podríamos preguntarnos ¿qué puedo aprender de esta situación? Esta búsqueda activa de significado puede llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos, de los demás y de nuestra relación con Dios. La sabiduría de Eliú nos enseña que el sufrimiento puede ser un maestro. A menudo, las lecciones más valiosas que aprendemos en la vida provienen de nuestros momentos más oscuros. Al buscar a Dios en medio del sufrimiento, podemos descubrir una fuerza que nos capacita para enfrentar las adversidades de la vida con gracia y propósito. Finalmente, la historia de Eliú en el libro de Job nos deja con una profunda esperanza. Aunque el sufrimiento puede parecer interminable, siempre hay una luz al final del túnel. La promesa de que Dios está con nosotros en nuestras luchas y que hay un propósito detrás de cada dolor nos ofrece un sentido de paz. La revelación de Eliú de que el sufrimiento puede ser un medio para la enseñanza divina nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser transformados a través de nuestras experiencias difíciles. Al abrirnos a esta verdad, podemos encontrar la esperanza y la redención que tanto anhelamos. Eliú, en su papel como portador de una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y la justicia divina, nos desafía a repensar nuestras creencias sobre el dolor y la adversidad. Su mensaje es relevante hoy en día, ya que muchas personas luchan con preguntas similares sobre el sufrimiento. La historia de Eliú nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar significado y propósito a través de nuestra conexión con Dios. Su perspectiva única puede guiarnos hacia una comprensión más profunda de la vida y de nuestra relación con el Creador. Gracias por escuchar este mensaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte con alguien que lo necesite escuchar. Nos vemos en el próximo video.